Bien, pues ya estamos con Andrés Vidal para hablar de una parte relevante, Andrés, de la reforma de pensiones que tiene que ver con la llamada ley de la marraqueta. Mira, este es el único tema si hablamos de pensiones hoy día. Retiro del 10%, reforma de pensiones. Este es el único tema que entre oposición y el gobierno hay consenso. Que es la famosa ley de la marraqueta. Tiene que ver con el nacimiento, con la marraqueta que trae la guagua, se dice debajo del brazo. Vamos con la gráfica. A ver, ¿en qué consiste? ¿Qué significa? No es una idea nueva. Esto se discute, Iván Núñez, desde la Comisión Marcel, hace 15 años. A ver, se abre una cuenta de ahorro, 1 millón de pesos por cada niña o niño nacido. No es una cuenta de ahorro en el banco, niño o niño nacido. No es en el banco, sino en el estamento que, de acuerdo a la reforma de pensiones, vaya la plata que administra exactamente estatal. 1 millón de pesos. Vamos con la siguiente estación. No es que uno pueda sacar ese 1 millón de pesos cuando quiera, sino Esto es para pensiones. Para pensión. Debe hacerse efectivo ese beneficio al momento de jubilar. 60 años en el caso de las mujeres, 65 los hombres, si jubila antes, por vejez, por invalidez. O si eso se modifica también, pero es al momento de jubilar. Debe hacerse efectivo al momento de jubilar. Y la última estación, que esto quizás es lo más importante de acuerdo a expertos, cuando nace, pueden pasar 65 años, esa plata de alguna manera en el chanchito, puede transformarse en 200.000 pesos más de pensión para la persona mensual. Ese millón de pesos que está 65, 60 años. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia y esa es la gracia. Es por eso que le hace sentido no solamente a la oposición, también a la autoridad y el ministro del Trabajo. El nuevo ministro del Trabajo, Patricio Melero, obviamente que recogió el guante. Escuchemos declaraciones. Yo particularmente veo que tiene sin duda beneficios que están radicados en ir desde la más temprana edad generando un ahorro que va a beneficiar individualmente a ese niño el día que sea un jubilado. Ya, pero llevamos varios días, Iván Núñez, hablando de renta básica universal, de pensión básica universal, del IFE, del bono clase media. Está enredada la discusión, pero en el fondo todo se traduce en que la billetera fiscal necesita más inyecciones, lógico. Inyección de dinero, porque esto claramente no, el dinero no se cae. Se ha gastado, hay que recuperar. Y también hay gastos permanentes que se van a quedar instalados. Entonces, se discute de qué forma se va a recaudar más. Y obviamente que, por ejemplo, el ranking Forbes, que el 70% aumentaron las mayores riquezas de nuestro país, despierta también el tema del impuesto a los súper ricos. Se vuelve a insistir ahí. Vamos con las propuestas que se han hecho y lo ha apoyado también el director, el máximo referente de la ONU, Antonio Guterres, también el FMI, de empezar a cobrar más impuestos a los más ricos en nuestro país. Pero hay distintas fórmulas que están proponiendo desde el Congreso. La más antigua, entre comillas, este famoso impuesto a los súper ricos propuesto por la diputada Camila Vallejo hace ya un buen tiempo. Los patrimonios sobre 22 millones de dólares, 2,5% se cobra una sola vez. Es un impuesto que ocurre una sola vez. Lo han dicho quienes lo proponen, serían más de 5.000 fortunas que lo pagarían. Impuesto interno dicen no están así, lo pagarían 1.400 personas. Hay serias dudas respecto a la eficacia de este impuesto a los súper ricos. ¿Qué es lo que proponen, por ejemplo, desde la de Iván Núñez? La segunda etapa es distinto, no les hace mucho sentido lo de los súper ricos. Ellos dicen subir los impuestos de las empresas de 27 a 30%. Podría ser incluso, es un impuesto permanente, no es transitorio. No se cobra solo una vez. Entonces, eso lleva a que obviamente sean mayores ingresos. Y desde el gobierno y el oficialismo han recogido el guante de una idea que hace rato que se viene postulando en el gobierno. Recordemos que esto fue un proyecto o una idea que presentó el anterior ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y lo vemos en la última estación. Tiene relación con eliminar las exenciones tributarias. Son estas ventajas tributarias que tienen ciertos sectores de nuestra economía. Por ejemplo, cuando tú vendes acciones, cuando ese remanente, esa utilidad que tienes, muchas veces no paga impuestos. Exenciones al diésel, diversas exenciones que hay son ventajas tributarias en nuestro país, que es la que busca eliminar el oficialismo algunas de estas exenciones, que signifique que esos sectores paguen impuestos, aumente la recaudación tributaria y eso obviamente que engrose la billetera fiscal. Son 3 propuestas. Y es bien distinto del por qué se reactiva esta discusión de los súper ricos hoy día, ¿no? Porque es como lo que tú decías, claro, en año de pandemia aumentan estas grandes fortunas en un 70%. 70% y ya hay propuestas, lo decíamos, del FMI y también desde la misma ONU, el director de la ONU, Antonio Guterres, de que es necesario, no solamente en Chile, en el mundo, que los más ricos paguen más impuestos. La fórmula, aquí hay diversas fórmulas. Jaime Quesada con la nota. No hay consenso en la propuesta. El impuesto a los súper ricos no recauda. Es una mentira de principio a fin. Incluso en la misma oposición no hay una voz única. Es muy difícil aplicar la propuesta de Camila Vallejos. Cuestionamientos que la propia autora de la iniciativa cree pueden servir en su tramitación. Todas las propuestas para fortalecer el objetivo central, que es que los que tienen más paguen más, son bienvenidas.
La idea es cobrar por única vez a quienes tengan un patrimonio superior a los 22 millones de dólares, un 2,5% de su riqueza. Así, se lograría recaudar hasta 6.500 millones de dólares, según la propuesta parlamentaria. El proyecto que establece un impuesto a los superricos se votará este miércoles en la Comisión de Constitución. Ya tenemos la propuesta redactada para mañana, que implica el impuesto al patrimonio mejorado, un impuesto al patrimonio neto, con sanciones. Una posibilidad que además genera debate en distintos niveles. Los impuestos a los altos patrimonios resultan ser impuestos muy complejos de administrar. Que es por una sola vez. Por lo tanto, todos estos efectos perversos sobre la inversión y el crecimiento se anulan. En paralelo, el gobierno trabaja en una propuesta para terminar con exenciones tributarias y así hacer frente al proyecto impulsado por el Partido Comunista. Y ahí está el espacio de las exenciones tributarias que se dan en el mercado de la compra-venta de acciones y por lo tanto ahí sí existen espacios para poder generar recursos. Y eso es lo que proponen parlamentarios de RN, establecer un impuesto a las ganancias de capital por la compra y venta de acciones, algo por lo que hoy no se tributa. Siempre va a ser mejor que se cobre un impuesto no por sobre lo que yo tengo, que ya pagó impuesto, sino por sobre lo que yo gano. Iniciativas que buscan conseguir recursos adicionales para hacer frente a la pandemia y a la que se sumó una de la democracia cristiana. Los diputados de ese partido buscan elevar el impuesto a las empresas que tengan más de 41 millones de dólares en ingresos en 2021, del 27% actual al 30%. Esto sería transitorio y durante un año, para efectivamente hacer un flujo mucho mayor de recursos que lo que se recaudaría por un eventual impuesto al patrimonio. Una opción que se incluirá en una indicación que se votará este miércoles. El objetivo es incorporar todas las propuestas de la oposición y donde también figura la eliminación de exenciones. El impuesto al flujo, que sería el aumento del impuesto a las empresas, más la eliminación de exenciones tributarias. Entonces, si Renovación Nacional le gusta esa propuesta, entonces que vote a favor. El gobierno no quiso comentar las propuestas, pero en más de una ocasión ha reiterado que de prosperar el impuesto a los súper ricos recurrirá al Tribunal Constitucional para impedir su promulgación. Una billetera fiscal que se va a ver complicada y billeteras de millones de chilenos que se están viendo complicadas hoy día con el tema del endeudamiento. Vamos con la gráfica. De acuerdo a los últimos números, Iván Núñez, aunque los retiros del 10% han mejorado de cierta forma la morosidad en nuestro país. Algunos han salido de esta morosidad. 4,3 millones de morosos hoy día en Chile, que tienen por lo menos una cuota de su Sí, recordar, esa es la concepción de moroso. El que tiene al menos una cuota de densidad es mora. Exactamente, es moroso. 4,3 millones de chilenos, de acuerdo a la última medición entregada hace un par de meses. Vamos con la segunda estación. 1,9 millones la mora promedio en nuestro país. O sea, 4,3 millones de morosos. De casi 2 millones de pesos. Casi 2 millones de pesos. El problema es que muchos de ellos, el 75%, son morosos medios crónicos. Los últimos 3 años de mediciones se permanecen en ese ranking que muchos no quisieran estar. Entonces aquí, y en las últimas estaciones, planteamos la siguiente pregunta. Al momento de querer ordenar la casa, ordenar las deudas, ordenar la billetera, ¿qué es lo que conviene? ¿Refinanciar, repactar o renegociar? Parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Es muy distinto. Una suerte de educación financiera que queremos instalar aquí en Contexto Económico. Refinanciar, repactar o renegociar. En la nota de Nacho Tenas. Con esta nota yo me despido. Muy buenas noches. Las consecuencias económicas por la pandemia son visibles. Negativas cifras de crecimiento de los últimos meses, pérdidas de empleo y el sobreendeudamiento. La economía chilena está golpeada. Y las familias también. Que debo la tarjeta de crédito. Cada día que despierto es un interés más. Cada vez se hace más difícil. Cuesta pagar una cuota y si son 2 cuesta más. En el último informe de la Universidad San Sebastián, 4,3 millones de personas terminaron el 2020 como morosas, una cifra que preocupa, sobre todo teniendo en cuenta que a marzo del 2021, un 38% de los chilenos no tiene ahorros para costear los gastos básicos. Sigue siendo un dato súper elevado, lo que nosotros recomendamos es al menos tener entre 4 y 6 meses de ahorro para poder hacerle frente a estos imprevistos. Pero, ¿qué se puede hacer cuando las deudas agobian la carga financiera de las familias? Existen 3 conceptos llamados las 3 R's, que son similares, pero a la vez es muy distinto. El primero es la repactación. Se trata de un acuerdo directo entre la institución prestamista y el deudor, una alternativa en donde se busca tener nuevas condiciones de pago. Una deuda con un solo acreedor en particular, en la que me atrasé, pues no te va a quedar otra que repactar.
Mientras tanto, la renegociación es una propuesta que presenta el deudor ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento cuando ya no se tiene capacidad de pago. Es ahí cuando este órgano interviene con las instituciones a las que se debe para poder llegar a acuerdos que permitan mejores condiciones. Se trata de un procedimiento gratuito y dirigido solo a personas naturales. Acá yo voy a poder obtener súper buenas condiciones, voy a poder obtener rebajas en las tasas de interés e incluso a veces condonaciones de parte de la deuda, mejores plazos y también lo importante es que es universal para todos los acreedores que concurran al procedimiento de renegociación. La tercera es el refinanciamiento, que permite consolidar varias deudas en una sola, es decir, pedir un nuevo crédito para financiar otros créditos. De esa manera, pagar una sola cuota a una entidad financiera. Y vas a ordenarte, vas a seguir pagando esa deuda, pero ya solamente con un acreedor. Esta alternativa puede servir mucho para poder ordenarse y seguir pagando, pero a la larga igual voy a terminar pagando más. Finalmente ahí se va a extender el plazo y también voy a pagar más intereses. Intereses que son la preocupación de muchos chilenos al momento de pagar una deuda. Por eso los expertos recomiendan mantener una sana carga financiera y no sobreexigir el bolsillo al pedir un crédito. La recomendación es que la cuota con la que yo me quede nunca pase el 15% de mi ingreso, ojalá un 10%, porque es muy distinto estar pagando 200.000 pesos de una cuota cuando yo gano 800 a pagar 80.000 o 100.000 pesos, porque obviamente se me acumula una cuota o dos cuotas, de alguna forma puedo salir adelante. Alternativas para solventar el endeudamiento, que ha sido una de las salidas de muchos chilenos para hacer frente a una de las crisis económicas más grandes de los últimos años.